Continuamos en nuestra ruta por toda la Escritura, porque creemos como Pablo que no queremos negar ninguna parte del consejo de Dios. Todo el consejo de Dios está de Génesis a Apocalipsis. Así es que de repente vamos por libros no tan populares, no tan leídos, de repente por libros difíciles y complejos. Y estamos ante una de esas cartas muy interesantes, la carta a Judas, y hemos titulado a toda esta serie Infiltrados. Y quizás si estuviste hace poco tiempo, aquí estuvimos estudiando juntos Segunda de Pedro. ¿Cuántos estuvieron en Segunda de Pedro aquí? ¿Alguien que estuvo en Segunda de Pedro? Bueno, quizá deben de recordar que hay un paralelismo tremendo entre Segunda de Pedro y Judas. No sabemos quién le copió el examen a quién. No, la mayoría piensa que, bueno, que realmente Pedro leyó antes la carta de Judas y al leer la carta de Judas se inspiró también con ciertos matices y diferencias para escribir esta epístola. Así es que pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a comenzar este tema con el favor y la ayuda de Dios. Padre, Dios nuestro, Señor, envía tu rocío como el rocío de Hebrón, Señor, y haz que la semilla que sea sembrada, Señor, pueda germinar, pueda dar fruto, pueda producir un cambio, una transformación de vida en nosotros, Señor. Rogamos, Dios, que nuestros oídos puedan estar atentos para ver lo que tú nos quieres decir en tu palabra inspirada, que está vigente y que es para todos hoy en día, Señor. Y te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, misericordia de mis hermanos, que me ayudes a ser fiel al texto y a explicarlo con la mayor precisión y claridad posible. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Si tu casa se estuviera incendiando, imagínate eso, está en llamas tu casa, ¿qué harías? Bueno, te pones a salvo, ¿no? Y con las personas que están cerca de ti, ¿qué haces? Las abandonas y sales huyendo y dices, bueno, allá ellos, yo ya estoy a salvo. Seguramente que no, ¿verdad? Tratarías también de ayudar a los que te rodean. Y sabes algo, hay una casa más grande que es el mundo que nos rodea y que está en llamas. Solamente abre las redes sociales y te puedes dar cuenta si miras algunas noticias o cosas, cómo el mundo está en llamas, ¿no? Se está quemando. O vamos a ponerlo en otras palabras distintas, un poco más también bíblicas. Si un ladrón entrara a tu casa cuando está ahí tu familia, ¿qué harías? Si entra y quiere acabar con ella, si quiere hacer algo malo con tu familia, ¿qué harías? Bueno, pues hoy estamos viviendo algo similar. Hoy vivimos en un mundo donde la verdad está siendo distorsionada, donde el mensaje de Cristo está siendo diluido por muchos grupos que solamente buscan su propio beneficio en cuanto a poder, en cuanto a recursos económicos, ¿no? Y hoy yo creo y tengo esa convicción que con todas las redes sociales, con todos los contenidos que nos rodean, hoy el engaño es más sutil que nunca. Hoy tenemos tanto acceso a tanta información ilimitada que es más complejo poder discernir, porque a veces son cosas muy sutiles que se presentan como cosas buenas o piadosas y que pueden ir realmente cambiando nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver y entender especialmente las cosas que Dios quiere tratar con nosotros en la vida, ¿no? Así es que hoy el engaño es más sutil. De hecho, hoy todos parecen expertos, ¿no? En las redes sociales. Hoy todos son opinólogos o comentólogos, expertos en todo. ¿A poco no? Hoy puedes ser un buen, vamos a ponerlo, carpintero con unos cuantos videos de YouTube, ¿no? Sin hacer alusión a los presentes carpinteros, ¿ok? Pero no sé, hoy puedes hasta recetar a alguien médicamente y decir, no, pues es que yo vi un video donde mira, si te tomas esto, ¿a poco no? Y quizá en una de esas, si puedes ser pastor con un tutorial de YouTube,
¿no? Abundan los maestros conforme a sus propias concupiscencias. Abundan los pseudomaestros de la palabra de Dios. Muchas veces son personalidades carismáticas, quizá comediantes, influencers, ¿no? Que hablan de Dios pero que no lo conocen. Contaminados por todo viento de doctrina. No temen a Dios ni le temen al hombre. No tienen ningún recato en hablar y hablar, a veces hasta con insultos. Y sabes algo, no son parte de la iglesia. De hecho, muchas veces ellos menosprecian a la iglesia. Y puedo decir hoy, a la luz de lo que vamos a estar leyendo en esta carta de Judas, que son agentes al servicio de Satanás, lo sepan o no lo sepan. Están engañados y muchas veces viven engañando a otros. Así es que esta carta, la carta de Judas, expone a esas personas que estaban infiltradas en las iglesias, infiltradas en la fe, a personas que se reunían entre ellos, estaban y visitaban la iglesia, ¿no? Que eran parte quizá de una comunidad, parecían hermanos en la fe, pero en realidad eran lobos vestidos de ovejas. Y sabes, una de las características es que usaban la gracia de Dios. ¿Cuántos entienden de la gracia de Dios? Bueno, ellos usaban la gracia de Dios como excusa para pecar y muchas veces para obtener ganancia deshonesta. Es de lo que trata esta carta. Ahora, ¿ves lo mismo hoy? ¿O nada más yo veo lo mismo? ¿Ves lo mismo hoy en día? Sabes, no son predicadores, tampoco son pastores, quizás son conferencistas que hablan de bendición de Dios pero sin compromiso, de promesas pero sin obediencia, de salvación pero sin arrepentimiento. Personas que cambian el evangelio para hacerlo más atractivo, cambian la verdad por la mentira. ¿Ves eso hoy? Ahora, en todo esto, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué tenemos que ver con todo esto? Déjenme anticiparles algo que vamos a estar estudiando aquí. El llamado de Judas no es solo a reconocer el problema, ¿no? Porque todos podemos decir, sí puedo ver eso y sí puedo ver ese peligro, ¿no? Pero el llamado de Judas no es solo a que podamos reconocer el problema, sino a hacer algo al respecto. La exhortación de Judas lo vamos a ver de una manera preciosa en la segunda parte que veamos, no hoy, pero la exhortación de Judas es un llamado a no ser pasivos, es un llamado a no ser espectadores, a no permanecer en silencio cuando la verdad de Cristo es atacada. Me hizo recordar unas palabras de Jesús. Juan 8, verso 31 y 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen, fíjate esto, importante iglesia, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ok, clave importante para poder diferenciar, para poder discernir. Si ustedes permanecen en ¿qué? En mi palabra. Y el verso 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Cuál verdad? Las verdades de Dios, déjame decirte algo, son absolutas, no son relativas. Y de hecho se han personificado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre en toda la historia se ha atrevido a decir eso. Y además dijo: ¿saben? Para demostrar que yo soy el camino, la verdad y la vida, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Si cualquiera de nosotros dijera eso, pues quizás se reirían algunos. Y si nos matan, ahí nos quedamos, porque somos pecadores. No tenemos poder sobre la tumba. Pero Jesús, como cantamos hace un momento, Él fue sin pecado y sin mancha. Y cuando Él muere a causa de nuestros pecados y carga la cruz a causa de nuestra maldad y lleva el castigo sobre Él, muere, pero Él fue sin culpa, porque ¿sabes? Él no pecó y vence a la muerte y resucita y deja la tumba vacía. Y cumplió lo que dijo como ningún otro hombre a través de la historia. Así es que aquí hay dos preguntas para empezar. ¿Conoces la verdad?
porque la verdad te hará libre. Y quizá dices, amén, sí la conozco. La segunda pregunta sería, ¿practicas la verdad? Estamos con matrimonios estudiando y comenzamos con un tema bien importante, matrimonio sobre la roca, y vimos Mateo capítulo 7 en sus versos veintitantos y dice, el hombre sabio y prudente es el que oye y el que hace. No es suficiente con conocer, sino con practicar las verdades de las que nos habla Jesucristo. Ahora, ¿saben qué? ¿Qué haces cuando estás frente a la mentira? ¿Qué haces cuando estás frente al engaño? ¿Qué haces cuando estás frente a todas esas cosas? Los hijos de Dios no hacen parodias. Los hijos de Dios no hacen memes de la mentira, la contrarrestan. La vida cristiana, déjenme decirles esto con mucho énfasis, iglesia, la vida cristiana no es una comedia, sino un campo de batalla. Estamos en una guerra espiritual real y verdadera. Nuestras familias están siendo atacadas, nuestras iglesias están siendo atacadas. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a cruzar de brazos mientras crece toda esta maldad y la iglesia no sala y la iglesia no alumbra? Nos encontramos en una lucha constante entre mantenernos firmes en la verdad o ceder ante la presión del mundo, ante el engaño del mundo. Así es que Judas nos va a recordar, y lo voy a mencionar muy a la ligera ahorita, porque lo vamos a ver en la segunda parte, pero Judas nos recuerda que Dios nos ha dado las armas para resistir. Y déjame decirte tres cosas. Nos llama a ser edificados en la fe. Y si estás tomando nota, medita en esto. Nos llama a ser edificados en la fe, nos llama a orar en el Espíritu, nos llama a permanecer en el amor de Dios y a esperar pacientemente en la misericordia de Cristo cuando Él regrese por segunda vez. Los cristianos tenemos tres características que voy a volver a circular en estas cosas que nos va a enseñar Judas. Los cristianos somos personas de Biblia y tenemos que conocer la verdad. Los cristianos somos personas de oración, doblamos rodilla y buscamos permanecer en el Espíritu. Los cristianos somos personas de iglesia, porque es donde, como leímos ahorita en el Salmo 133, donde recibimos la bendición y también somos parte de bendecir a otros. Es decir, somos amados y amamos a otros. ¿Dónde? En su iglesia. Estas cosas se practican dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, mientras esperamos pacientemente las misericordias de Cristo. En esta carta tenemos al menos tres tipos de personas que te las voy a mencionar porque mientras cruzamos por ella, pues podernos identificar con alguno de estos tres grupos de personas. Uno, seguramente nadie de nosotros querría, los falsos maestros, usando la fe para su propio beneficio, y lo sepan o no lo sepan, al servicio de las tinieblas. Número dos, hay un segundo grupo de personas que hay que ponerles atención, aquellos que se apartaron y son arrastrados por el engaño sutil del pecado. Arrastrados por la mentira, engañados y llevados. La Biblia a veces le llama apóstatas, ¿no? Así es que hay un tercer grupo, como Judas nos llama a ser. Hay un tercer grupo, nos llama a ser creyentes que defienden la fe, que permanecen firmes en la fe, que viven en santidad. Así es como nos llama Judas. No somos llamados a ser cristianos nominales. No somos llamados a ser personas que llenan las iglesias, creyentes de domingo. Judas nos llama a ser creyentes de convicciones firmes, como fueron conocidos los primeros cristianos, personas que trastornan el mundo, no personas pasivas en una silla con un espíritu simplemente consumista. Vengo a ver qué recibo. Recibimos, pero también damos. Recibimos de gracia, pero también de gracia damos. No nos quedamos cruzados de brazos. Nos amamos, nos cuidamos unos a otros. Cristianos de compromisos fuertes. Esta carta es un llamado a despertar, a reconocer que la batalla que enfrentamos todos los días como cristianos no solo está contra el mundo exterior, sino también contra los engaños que pueden infiltrarse en nuestro propio corazón. Es un llamado claro a no quedarnos cruzados de brazos como otros caen y son engañados, ¿no?
Entonces yo puse dos ilustraciones, una la de la casa incendiándose y otra ¿la de cuál fue? La del ladrón que entra a una casa, ¿no? No podemos ver a un hermano en la fe debilitándose y no hacer nada. Pregunta, ¿esta es responsabilidad de 3, 4 líderes en la iglesia? Y puedes ver a tu hermano que está pasando por pruebas, quizá en su matrimonio, quizá con sus hijos, quizá pruebas económicas, y te quedas así sin tan solo mandar un mensaje de texto en el que pudieras preguntar: ¿cómo estás? ¿Qué puedo orar por ti? ¿No? ¿Qué te está mostrando Dios? ¿Qué has aprendido esta semana? ¿Cómo te habló Dios en estos días? No puedes ver a un hermano en la fe debilitándose y no hacer nada. No podemos ver a alguien siendo arrastrado por el error y simplemente ignorarlo. No podemos ser indiferentes ante el destino de las personas. Esto es un tema serio, iglesia. Obviamente Judas le está escribiendo a la iglesia, pero este es un tema serio porque es un tema de vida o muerte. Es tema de vida o muerte. No. Judas nos llama a actuar. No solo es una carta de advertencia, es una carta de guerra espiritual. Por supuesto, al revelar en estos primeros versos cuáles son las características de los infiltrados, de los falsos maestros, es un llamado a protegernos, pero también es un llamado a proteger a otros, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Ese es el llamado. Así es que vamos, mira cómo comienzan los primeros 2 versos con un preciosísimo saludo, ¿no? Un poco diferente a los saludos de las epístolas de Pablo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Ahí está el remitente de esta carta, ¿no? Judas. Y se presenta este autor de esta epístola como hermano de Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago de la otra carta que tenemos ahí de Santiago, nada más que en la paráfrasis de San Jacob, ¿no? Entonces de ahí surge la palabra Santiago y por eso tenemos al Santiago de la Biblia. Pero muchos saben, y también se presenta similar Santiago. Cuando se presenta, dice siervo del Señor Jesucristo. Usa la misma expresión tanto Santiago como Judas. Dicen siervos del Señor Jesucristo. Y es muy interesante porque Marcos capítulo 6, verso 3 los menciona por nombre. ¿Y sabes quiénes eran? Hermanos biológicos, medios hermanos por tema del Espíritu Santo, pero eran medios hermanos de Cristo. Eran sus hermanos, sus medios hermanos en la carne por parte de María, ¿no? Tanto Santiago como Judas. Aquí está Jacobo y Judas. De hecho, también son mencionados en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 14, cuando estaban todos reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan algunos? Y se menciona que en ese lugar estaban María y los hermanos de Jesús, ¿no? Así es que así es como se está presentando él. Y ¿sabes algo? Es increíble ver cómo se presenta, porque todos los hermanos de Jesús no creyeron en él mientras estuvo en su ministerio antes de la muerte. No creían, hasta se burlaban de él, ¿no? Pero después de que Cristo resucitó, ¿qué crees? Y lo vieron y fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Creyeron en Cristo, ¿no? Creyeron en Él, creyeron en Él. Entonces, cuando tú ves que eres hermano de Cristo, eres hermano de Jesús y vas a escribirle a la iglesia, ¿cómo te presentarías? Hermano, bueno, somos de Calvary, ¿verdad? Brother de Jesucristo, ¿no? Y así tus credenciales por delante para que ganes estatus, prestigio y respeto, ¿o no? ¿No harías eso? Así como, hey,
Sin tanto brinco, yo soy hermano de Cristo. Pongan atención a lo que les voy a decir. ¿O no? Muchos de nosotros quizá haríamos eso. Con menos y ya andamos subiendo selfies. Con 3 días de ir al gimnasio, ¿no? Ya andamos subiendo selfies. Yo fui como 2 días. Cuenta, ¿no? Y entonces, ¿él qué dice? No dice hermano de Cristo, dice siervo. Estoy a su servicio. Siervo es dulos, esclavo de Cristo. Es una presentación llena de humildad, porque ahora su vida está rendida a Cristo, al servicio de Cristo. Ahora fíjate cómo son llamados los destinatarios. Ahí se presenta también a los destinatarios, amados de Dios Padre y guardados por Dios para Cristo. Uf, uf, uf. Está de más, pero es bueno recordar estas palabras. Somos amados por Dios y eso debe cambiar la manera en la que vemos esto que llamamos vida. ¿Puede el mundo entero abandonarnos? ¿Puede el mundo entero ni siquiera voltearnos a ver? Pero Dios lo hizo. El creador del universo dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera. ¿Cuántos darían a su hijo para que muriera por el pastor Frank? Pues pocos, ¿no? Yo espero que yo no. Yo diría, te veo allá en la eternidad, que Dios te bendiga, pero no. Y Él dio a su único hijo para morir por pecadores. Qué tremendo, ¿no? Dice, amados, pero también dice, guardados. Esto no está recordando una promesa, tremenda promesa. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué crees? Él la va a terminar. Y dice Romanos capítulo 8 que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice Jesús en el Evangelio de Juan, son las ovejas que el Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de mi mano. Estamos guardados en Cristo. Y sí, a veces te caes y las rodillas rotas y el pantalón roto y estás sangrando y el corazón herido y todo lo que también estuvimos experimentando, pensando, meditando a través del mismo profeta Jeremías en Lamentaciones, y a veces tiempos oscuros y difíciles, pero estamos guardados por Él. Pero somos guardados. Tenemos que recordar esto que Judas hoy nos recuerda. Estamos guardados por Él. Y luego saluda y dice, esto está tremendo. Mira, si tú tienes muy poco tiempo viviendo aquí, mira lo que dice aquí: misericordia, paz y amor. Vaya forma de saludar. Misericordia, dice, paz y amor les sean ¿qué? Multiplicados, ¿no? Es poco tiempo el que tenemos hoy, pero medita en esto, medita rápidamente en esto. Misericordia, es decir, que Dios no me trata con castigo, sino que tiene misericordia de mí. Paz, obviamente no está hablando de cualquier paz, ¿no? De hacer un tratado de paz, no algo por el estilo. Está hablando de paz para con Dios, porque eso vino a ser Jesucristo, a ponernos en la relación correcta con Cristo. Entonces tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque antes éramos sus enemigos. Sin Cristo no somos más que sus enemigos. Y lo último que dice, y amor, y no es cualquier amor, es un amor sacrificial, es un amor intenso, extremo, que da su vida, que protege, que sirve. Cantábamos hace un momento, ¿no? Que Él tomó a forma de hombre, se hizo semejante a nosotros y fue a la cruz. Eso se llama amor, amor extremo. Un amor que da su vida por sus amigos. Ese es Cristo, Él dio su vida por ti y por mí. Tienes que mirar esas 3 palabras. Podríamos pasar por este saludo muy rápidamente, pero sabes, déjame decirte algo con mucho énfasis y tono. Estas son nuestras riquezas. Si tenemos estas 3 cosas, y creo que muchos de ustedes las tienen, no les hace falta nada. Puedes perder todo y no tener nada,
Te pueden abandonar, te pueden dejar, puedes irte a la quiebra, puede pasar mil cosas, pero si tienes la misericordia, la paz y el amor de Jesucristo, lo tienes todo. Porque eso nos habla de que entonces tenemos una relación correcta con Dios. Y no fue algo que nos ganamos ni algo que produjimos nosotros, sino es algo que Cristo hizo a nuestro favor. De tal manera que cuando estamos en Cristo es una realidad la misericordia, la paz y el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es una tremenda realidad. Esa es nuestra riqueza. ¿Cuál es tu riqueza? Esa es nuestra riqueza como cristianos. Y así es que si no le conoces, yo te invito a que no dejes pasar el tiempo sin que te reconcilies con Él. ¿Cómo? Haz una oración, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y di: creo en ti, Señor Jesús. Él va a poner su espíritu en ti, te va a sellar, te va a guardar y va a derramar su misericordia, su paz y su amor abundantemente en tu vida. Los que conocen a Jesucristo como su Salvador y como su Señor tienen esa posición única de amor, de misericordia y de paz. Ahora en el verso 3 nos habla del propósito. Rápidamente, para entender cuál es el propósito por el que se pone a escribir, Judas lo deja muy claro. Amados, vuelve a decir, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a quienes, a los santos, ¿no? Entonces el propósito de esta carta es muy claro: exhortar a la iglesia a luchar ardientemente por la fe. Ok, es importante ver que esta expresión está en términos militares. Es un lenguaje que usaría un general, un alto mando en un ejército para dar órdenes. Eso me recuerda que cada creyente es un soldado de Cristo. Cristiano, no estamos jugando a la iglesita. Somos el ejército de Dios. Y dice amados. Otra vez, ¿no? Eso me deja ver algo interesante aquí. Algo que impulsó a escribir a Judas esta carta es que él amaba a esas personas. Ve que están entrando gentes a engañarlos, y no se queda cruzado de brazos. No te puedes quedar cruzado ante la necesidad. Amados, eso impulsó a escribirles, porque si amas algo lo proteges o no, y si no, lo ignoras. Simple. Si tú ves a tu hermano o a tu hermana cruzando por una situación y lo ignoras y dices lo amo, es bla, bla, bla. Es címbalo que retiñe, ruido que ensordece, ¿no? Si ves a tu hermano que está siendo arrastrado, que está siendo lastimado, que está pasando por una situación y no haces nada, entonces ¿dónde está el amor? Y luego dice básicamente sentido la necesidad. Entonces vio el peligro, ¿no? El peligro en el que se encontraba la iglesia y actuó. Y les llama amados, pero también les llama santos. Las primeras veces que empecé a oír esa palabra de santos, como que, ¡ay! Porque a veces pensamos que los santos son reliquias en un templo. Pero sabes, los santos son personas que Dios ha llamado. Los santos son personas que han sido transformadas por la verdad del Evangelio. Los santos son aquellos que han recibido su gracia, que cuando los encontró no eran personas perfectas, porque dice la Escritura, Pablo, que aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando aún el lodo se nos veía en los pies y en las rodillas y a veces en todo el cuerpo, allí Cristo fue y murió por nosotros en la cruz y nos rescató y nos amó. Personas que sí se han arrepentido de pecar y que han nacido de nuevo, que son apartados para Dios por medio de la fe común en Jesucristo.
Entonces ahí está el propósito en ese verso 3. Verso 4 y en adelante empieza a hablar del juicio que vendrá o delata las características de esos falsos maestros que se han infiltrado. Va directo al grano y dice en el verso 4, pues algunos hombres estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, así es que si encuentras algunas diferencias, yo por eso le puse el título de infiltrados basado en este verso 4. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Wow. ¿Te das cuenta cómo aquí ya está declarando la guerra contra los falsos maestros? Entonces, cuando el enemigo está en casa, no te puedes quedar callado. Ahora, esto nos llama a debatir de una manera que humillemos a otros. Hay que tener cuidado con esto, absolutamente no. No se trata de debatir en la carne, sino en el espíritu. Vamos a ver más adelante en los versos casi finales que también se trata de rescatar a algunos que quizá hoy se encuentran del otro lado, enemigos de Dios. Y no lo haces humillando. Hay apologistas que su camino lo han desviado para humillar personas y no están pensando en alcanzar por gracia y por amor, sino humillar con argumentos a otros. Y eso no representa nunca el carácter de Cristo. Eso no representa el carácter de Cristo. Pero es obvio que aquí Judas está mostrando a la iglesia características de esos hombres infiltrados al servicio de Satanás, ¿no? Marcados, dice, para esta condenación. Y en el lenguaje que está usando dice impíos. Ok, de una manera simple de poderlo entender es, no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Aunque profesan creer en Dios, sus vidas dicen lo contrario. Wow. Y están infiltrados en la iglesia. Tienen apariencia de piedad, pero no persiguen la santidad. La santidad que todo verdadero creyente persigue y que la tenemos que perseguir todos los días hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, hasta que la obra se consume de gracia en Dios en nuestras vidas. Ese es el proceso en el que estamos cada creyente. Si su fe no crece de estos hombres, aunque pasen los años, se parece más a agua estancada. Y además que tiene el potencial una persona con estas características de arrastrar a otros hacia el error. Una persona que no está creciendo en el Señor y que está estancada en su fe tiene el potencial de contaminar a otros y arrastrar a otros por el mismo camino. Pablo, también teniendo cuidado de la iglesia e instruyendo a Timoteo, vayan a 2 de Timoteo capítulo 3, describe a estos falsos maestros que se habían infiltrado. ¿Ya entienden un poco por qué es una de las cartas menos leídas? Y de repente después de leer Lamentaciones y dices, pastor, ¿por qué no leímos mejor un salmo de victoria, no? Bueno, la verdad es que quería terminar con el Nuevo Testamento. Ok, 2 Timoteo capítulo 3, miren unos cuantos versos. Vamos a ver 5 versos ahí rápido. Timoteo, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pausa. ¿Serán estos? ¿Acaso estaremos viviendo en esos tiempos difíciles? Verso 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores,
impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Verso 5, ahí le vamos a parar en esa porción. Teniendo apariencia de piedad. ¿Te fijas? Tienen apariencia de cristianos. Tienen apariencia de estar siguiendo a Dios. Eso es lo complejo. Que traen una Reina Valera, que se saben las de Marcos Witt, y que cantan gloria, y que se saben el lenguaje, ya, aleluya, gloria a Dios. No. Tienen apariencia de piedad. Hace años, muy rápido, hace ya muchos años, yo creo más de 5, 8 años, había una persona en Colombia, un José de Jesús, no sé qué, y que se decía ser Cristo encarnado. Dice, yo soy Jesucristo. Y a esa iglesia en Colombia asistían más de 1,000 personas. Y se tatuaban en la frente y en el brazo el 666. Y decían, ya el pecado ha sido abolido. Desde niños les tatuaban el 666. Y él decía ser Jesucristo encarnado. ¿Sabes qué es lo interesante? Que leían una Biblia Reina Valera y en la alabanza cantaban canciones de Marcos Witt. Con eso no estoy diciendo nada en contra de Marcos Witt, por favor, no me vayan a quemar. Sino que imagínate, puedes tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella, negar su poder. Y dice ahí Pablo a Timoteo, a tales evita. Es lo que está diciendo Judas en esta carta, ¿no? Y dice entonces ahí, ¿no? Que convierten en la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Qué interesante está ahí. ¿Cuál es la gracia? Pues eso, que Dios nos trata. Fíjate, dime si no es gracia. Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Como si fuéramos perfectos y sin mancha. ¿Por qué? Es muy simple, pero muy importante y poderoso. Porque la santidad de Cristo nos es adjudicada legalmente por medio de su sacrificio. Dice Colosenses 2:14 que el acta de decretos que había en contra nuestra, que decía pecador, contaminado, asqueroso pecador, Jesucristo cargó culpa y maldad para ahora llamarnos santos. Y sin santidad nadie verá a Dios, ¿no dice? Y entonces, ¿cómo hoy podemos entrar, como dice el autor de Hebreos, con libertad al sagrado, 3 veces santo trono de Dios? Sin ser, en lo práctico todavía seguimos pecando. ¿Cómo es? Se llama gracia. Es por lo que Cristo hizo, por su sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Es un tema legal. Por eso Colosenses 2:14, el acta de decretos que había en nuestra contra, ¿no? Entonces hay una santidad legal que ya fuimos declarados por el sacrificio de Jesús santos. Ahora evidentemente estamos en un proceso de santidad. Por eso Pablo, cuando saluda a los corintios, 1 Corintios le dice a los santos llamados a ser santos. Y tú preguntas, ¿cómo es un santo llamado? O eso no es, ¿no? Y entonces esto es muy simple, porque legalmente somos santos, pero en el diario vivir estamos en un proceso de santificación. Legalmente somos santos, así es que eso se llama gracia, ¿no? La Biblia dice que somos sus hijos. La Biblia también dice Jesús que somos sus amigos. Nos dice que somos su iglesia, su desposada por la que Él viene. Una iglesia también sin mancha y sin arruga. Wow. Eso es gracia. La Biblia dice que nos da su Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos separa del mundo para vivir esa vida que a Él le agrada. Eso es gracia, ¿no? El bautismo, que es una forma de dar testimonio de la muerte y de la resurrección de Cristo, de identificarnos con Él a través del bautismo, eso es gracia. Eso es gracia.
Es un cambio de vida y se llama gracia. Pero estos falsos maestros convierten la gracia ¿en qué? En libertinaje. Y déjenme usar una expresión que puede ahorita despertar polémica, pero que es para meditar. Y entonces hay frases que se dicen hoy con mucha ligereza como salvo siempre, como 3 lo dijeron, salvo siempre, salvo. Pero cuando esta frase lo que expresa es que puedes vivir como quieras, al fin ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, practicar lo que quiera, tratar a los demás como quiera, no necesito amar, no necesito servir, no necesito hacer nada. Al fin, un día hice la oración del hombre que confiesa a Jesús como Salvador y Señor. Pregunta, ¿no es acaso un engaño vivir como sea? Pero dices, ya hice la oración de Romanos que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es una buena oración. Es una buena oración. Pero si eso significa entonces que vamos a pecar para que la gracia abunde, no. Y algunos dicen, no me juzgues, no me condenes, Cristo no me condena. Sabes, eres un fariseo. Pero la pregunta es, ¿puedo ser un seguidor de Jesucristo y vivir como se me antoje? ¿Cómo es la persona libertina? Piensa solamente en satisfacer sus deseos sensuales. Los apóstatas, los que fundan sectas, ¿no? Que hoy usan la palabra de Dios solamente para promover y defender sus doctrinas que llevan al error, seducen a los creyentes, a los jóvenes inmaduros, a los creyentes inmaduros, ¿no? Los que no están bien arraigados en las escrituras, los que no conocen bien la palabra de Dios. Y mira cómo dice aquí, una de las características, y aún niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. La construcción de esta frase ha sido polémica en algunos lugares porque piensan que esta frase tiene 2 nombres que dicen, una es para el Padre y otra es para Jesucristo, pero la construcción de esta frase en griego supone que se refiere a la misma persona. En otras palabras, esta frase lo que está afirmando es que Jesús es Dios. Es una frase que afirma la deidad de Jesucristo, mientras otros niegan que Jesucristo es Dios. Aquellos que niegan a Jesús son parte de los infiltrados. Muchas sectas por ahí del siglo XVIII empezaron a levantarse negando que Jesús es Dios. Son fuerzas oscuras que operan a nuestro alrededor en el planeta. Por cierto, los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, niegan a Jesús hoy en día, ¿no? Islamistas, Jesús solamente es un profeta, no es el Hijo de Dios con todos los atributos de la deidad. Testigos de Jehová y muchos otros más, ¿no? Que si niegan a Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, están marcados para esta condenación, dice Judas. Están marcados para el castigo eterno. ¿Y qué hace Judas? Nos llama a luchar ardientemente. Bueno, en Reina Valera dice a contender, ¿no? Por eso yo hace un rato hacía la importancia de contender, no es debatir con orgullo y altivez hasta humillar. Eso no representa el carácter de Dios. Somos llamados a defender la fe cristiana en cualquier ámbito y quizá podríamos comenzar en nuestras familias. Quizá podríamos hacerlo en nuestra iglesia, quizá lo podríamos hacer con las personas más cercanas, aún en nuestro trabajo, aunque cuando podemos ser ridiculizados, podemos ser denostados, podemos ser perseguidos, podemos ser rechazados, ¿no? Allí podríamos comenzar en mostrar bíblicamente que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que pudiéramos cada uno de los que estamos hoy sentados aquí explicar con claridad el Evangelio a otros que no creen. ¿Podrías hacer eso? Es una pregunta seria, importante. ¿Entiendes el Evangelio y lo puedes explicar a otros? ¿No? Con claridad. Somos
soldados llamados a transmitir la verdad del Evangelio a cada generación y a contrarrestar la falsa doctrina que es un veneno mortal. ¿Qué haces cuando tienes un veneno mortal? Esta semana apareció una ratita, una ratota en la casa. Rata de verdad, no de las de 2 patas, sino de 4 patas. Y entonces ya tengo ahí mis venenos listos y los tengo en una bolsita separada que la tengo identificada y rotulada, porque es veneno que puede matar a mis otros perritos o que es veneno que puede matar a mi familia si se llegan a contaminar con eso, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con el veneno? Pues lo identificas, lo rotulas y evades, o sea, evitas que alguien lo pueda consumir. Iglesia, así como Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Verso 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, ¿ok? ¿Eres tú? Quiero recordarles, aunque yo sé que ustedes leen la Biblia y la conocen, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, ¿no? Sí conoces esa historia, ¿no? Destruyó pues a los que no creyeron. Wow. Fíjate qué recordatorio trae, ¿no? Pero no solamente ese, usa un segundo recordatorio. Y a los ángeles, verso 6, que no conocieron su señoría original, ¿ok? Se rebelaron, sino que abandonaron su morada legítima. Bueno, también si miras a los que destruyó en Egipto, en la península del desierto del Sinaí, fueron casi 2 millones de hebreos que salieron de Egipto, pero ¿qué hicieron? Se rebelaron en contra de Moisés y en contra de Dios. Pero aquí está hablando también de los ángeles que abandonaron su morada legítima. Dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dime si esto te suena a cosas así bien lindas o está hablando de situaciones reales de obscuridad y de guerra espiritual. Por eso los cristianos no hacemos parodia ni comedia de la maldad en el mundo. La contrarrestamos firmemente. Es serio, es guerra espiritual. Esto es serio. Y entonces mira el verso 7, así también, tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno, ¿no? Entonces aquí hay 3 ejemplos que deberían recordar. Los israelitas, que fueron sacados de Egipto por el poder de Dios y fueron llevados hasta la frontera de la tierra prometida, pero sabemos que no pudieron entrar para poseerla, ¿no? Y iban dirigidos por Moisés, por Josué, por Caleb, y ellos estuvieron ahí por 40 años animándolos mientras vieron el poder de Dios en el desierto. Pero ¿sabes qué fueron esos 40 años? 40 años de incredulidad. Interesante, muy interesante este ejemplo. 40 años viendo el favor de Dios, viendo la bendición de Dios, porque el maná y la nube y la columna de fuego, ¿cuántos recuerdan de eso? Y no podían ser mordidos y todo eso que ves ahí, defendidos en el desierto. 40 años caminando de la mano de Dios, pero en incredulidad. ¿Y qué pasó con ellos? No entraron a la tierra prometida. Dios los llevó al exterminio. ¿O no? Qué tremendo está eso. Qué tremendo está eso. 40 años. ¿No? En alguna ocasión le preguntaron a John MacArthur, fíjate qué fuerte, cuando estaba cumpliendo 50 años de pastorear la misma iglesia, le preguntaron en una entrevista pública, 50 años de aniversario, le dicen, ¿qué es lo que más te preocupa de la iglesia actual? Y dice, bueno, me preocupa de mi iglesia local haberles predicado el evangelio fielmente durante 50 años y saber que muchos de ellos que iban cada domingo a la iglesia no son salvos. No. Qué tremendo. Y menciona a los ángeles caídos. Esa ilustración la estudiamos en 2 de Pedro. Pero son ángeles rebeldes que se encuentran
encadenados, dice allí, en la oscuridad y guardados para el juicio final. También menciona Sodoma y Gomorra. Creo que la mayoría sabe que estas ciudades fueron impías, perversas. También obviamente se rebelaron en contra de Dios. Ciudades que practicaban toda clase de inmoralidad. Ese era su estilo, su forma de vida. Y que se vuelven un ejemplo para todos aquellos del castigo eterno, del fuego eterno, ¿no? Así que tenemos 3 ejemplos aquí que tienen algo en común. Hay un común denominador en estos 3 grupos. No le creyeron a Dios, aunque en su lenguaje podrían mencionar a Dios, ¿no? Diría Pablo: miren, que crea estar firme, que no caiga. Dice Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos, no sea, ve esta advertencia tan preciosa, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué podemos hacer en la práctica para oponernos al enemigo, para mantener la pureza y para mantener la unidad de la iglesia? Cosas prácticas, recursos que Dios nos ha provisto para poder vencer. Por un lado, debemos de conocer la palabra de Dios y tener el valor de defenderla. Toda la iglesia debería ser un instituto bíblico. Y en el grupo de varones se debe enseñar Biblia. Y en el grupo de mujeres se debe enseñar Biblia. Y en los grupos de discipulados se debe enseñar Biblia. Y en la escuela de ministerio se debe enseñar Biblia. Y en los salones de los niños no los estamos entreteniendo mientras tú estás aquí. Les estamos enseñando la palabra de Dios. Aún desde los más pequeños, con ciertas metodologías de acuerdo a su edad. Los grupos de matrimonios, ¿qué deberíamos de enseñarle? ¿Moralismo o Biblia? Biblia. Y cada tema es llevarles al evangelio de Cristo. Cada tema. Todo el púlpito también necesita la verdad que denuncia el error. Segundo, debemos de velar y orar. Eso es lo que nos dice Jesús cuando los tiempos sean finales y peligrosos. Velar y orar, si es lo que dice aquí, que el enemigo está en casa y que puede estar en nuestras iglesias y que puede estar en nuestras familias, que está en nuestra ciudad, ¿no? Velad y orar. No te vas a cabecear y quedar dormido mientras se están llevando a tus hijos, ¿no? Por último, debemos de tener el valor de mantener una separación bíblica de aquellos que niegan a Cristo. No vamos a ser parientes ni compadres aquellos, pues se parece, aunque tengan un extraordinario nombre bonito que diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No son nuestros hermanos. Y hay que rescatarlos y hay que presentarles la verdad del evangelio. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vamos a leer de corrido los últimos 3 versos que quiero avanzar. Ya se agotó el tiempo, pero dice: no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo. Lo sigue describiendo. Rechazan y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel, fíjate este ejemplo, luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo: el Señor te reprenda. ¿No? Verso 10, pero estos blasfeman de las cosas que no entienden, y las que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Que está fuerte, ¿no? Como habla Judas. Es fácil identificarlos. Uno de los grandes temas que hay allí es que no están bajo autoridad.
y hablan y maldicen, blasfeman. ¿Por qué razón? Porque ignoran, porque se guían por sus instintos naturales, como los animales exactamente, no por la palabra de Dios ni por su Santo Espíritu, sino por sus instintos carnales. Mancillan la carne, ¿no? Es lo que dice en Reina Valera, mancillan la carne, pecan impunemente contra sus mismos cuerpos, satisfacen sus deseos como animales por puro instinto. Pero aquí vuelve a decirnos algo interesante: rechazan la autoridad. Y ese es el resultado de un corazón súper orgulloso. Dice la Escritura que toda autoridad proviene del trono de Dios, en la familia, en la iglesia, en el gobierno. Toda autoridad proviene de Dios. Eso es algo que hay que recordar y saber. Los que ejercen autoridad deben de estar primero bajo autoridad. ¿Cuántos son padres o esposos aquí? Levanta tu mano. Bueno, estás ejerciendo autoridad que Dios te ha dado. Esa autoridad que Dios te ha dado, pero sabes, debes de estar bajo autoridad. Especialmente los hombres. Dice que su cabeza es ¿quién? Dice Efesios. Es Cristo. Debemos de estar bajo autoridad para ejercer autoridad correctamente. La autoridad es para bendecirnos, para hacernos el bien. Después lee lo que dice Romanos 13 en sus primeros versos. Pero entonces cuando la persona menosprecia la autoridad, a Dios se resiste, ¿no? Y entonces se siente libre para hacer lo que se le antoje, vivir como se le plazca. También revela que usan su lengua para expresar su rebeldía contra Dios. Blasfeman. ¿Qué es blasfemar? Hablan mal. Hablan mal. Y menciona al arcángel Miguel, que ni siquiera se atrevió a reprender a Satanás, sino que respetó la autoridad que Dios le había dado. Porque aún Dios, la autoridad que tiene Satanás no es propia, ¿no? Y en el infierno no gobierna Satanás. En toda la creación gobierna uno solo, y es Dios, el Dios trino que nosotros creemos. Y entonces aún el arcángel Miguel respetó esa autoridad. No tenemos mucha información de ese evento. Lo que sí sabemos es que qué significa Miguel, y es, ¿hay alguien aquí que se llama Miguel? ¿No? ¿Algún Miguel? Bueno, ahí hay un Miguel, qué bien. Dice que significa quién como Dios. Qué bello nombre, ¿no? Ahora, irónicamente, Satanás dice, seré como Dios. ¿Y cómo engaña a Adán y Eva? No, si comen de ese fruto serán como Dios, ¿no? Y en sentido opuesto total, Miguel significa ¿quién? No hay quien como Dios. Hoy la anarquía es permitida en todos lados, ¿no? Eres tu propio Dios, vives bajo tu propia ley. Creo que este texto nos debe invitar a revisar nuestro corazón. ¿Identificas alguna autoridad en tu vida? ¿O dices, yo soy el apá y solamente se hace en mi casa, en mi vida, lo que yo digo y mando? Ese es un peligro muy grande. Es un peligro muy, muy grande. Revisa tu corazón, puedes estar en riesgo. Y si no luchas en contra de esto, quizás estás dejando un cáncer de rebelión en tu corazón que te puede destruir. Y dice aquí el texto que son como soñadores. Están fuera de la realidad, son ilusos, venden ilusiones y son ilusos. Prometen libertad mientras ellos mismos son cautivos del pecado. Visten ropas elegantes, muchas veces blancas, pero sus corazones están negros y oscuros. De hecho, algunos viven reprendiendo al diablo. Te reprendo, Satanás, ¿no? Pero no se someten a Dios. Doy por hecho que los hijos de Dios tienen o tenemos la mente de Cristo, es lo que dice la Escritura. Deberíamos de conocer su palabra y aplicarla. Así como comer todos los días.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero terminar con este pensamiento. Iglesia, si es real que hay infiltrados en todos lados y a tan solo un clic en tu teléfono, en tu conexión de Wi-Fi, debemos de desarrollar un pensamiento bíblico para todas las decisiones que tomamos día con día, que aprendamos a tomar decisiones conforme a lo que dice la palabra de Dios, que aprendamos a través de lo que dice la Escritura a agradarle a Él, no construir sobre la arena, sino sobre la roca. Necesitamos conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Si no, ¿cómo vamos a reconocer a los infiltrados? Ahora quiero dirigirme y orar finalmente, si puede pasar el grupo de alabanza. Otra vez al saludo inicial de esta carta que dice: misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Esta es una pregunta muy importante esta mañana. Y con eso cierro, pero es súper importante. Por favor, regálenme su atención un momento. Misericordia, paz y amor de Dios. ¿Lo has experimentado? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Estás en la relación correcta con Dios? No por tu esfuerzo humano, sino por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Misericordia, paz y amor de Dios en tu vida. ¿Cómo irnos esta mañana sin decirte, estás a tan solo una oración de poder estar en la relación correcta con Dios? A tan solo una oración de estar en la relación correcta con Dios. Así que puedes hacer una oración. Si tú dices, yo no he experimentado eso de lo que estás hablando, Yoshimi, puedes hacer una oración así y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, que tú eres el Salvador de este mundo, creo en que tú, Jesucristo, eres el que viniste a cargar por mi culpa y por mi maldad, y ahora te pido que vengas a mi vida y tomes el control, tomes el timón, tomes el volante de mi vida y me guíes todos los días de mi vida. Una oración así simple, pero con todo el corazón. No te podría decir yo, pónganse de pie, repitan estas palabras, pero se puede volver una liturgia inerte. Pero se trata de que medites en esto. Y si no le conoces, hoy rindas tu vida a Él. Rinde tu vida a Él. No endurezcas tu corazón. Jesús viene pronto y el mundo se está incendiando. Padre, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, Dios. Aún esta carta, Señor, que nos exhorta y que es fuerte, Señor, pero que también nos recuerda tu misericordia, tu paz y tu amor, Señor, que es nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza, nuestra mayor herencia, Señor. Porque esas tres cosas apuntan hacia ti, hacia Cristo, Señor. Entonces, Padre, yo te ruego esta mañana por todos los que están aquí, Señor, que nos puedas despertar, Señor, puedas avivar nuestros corazones, Señor, para tomar esa posición que tú nos has llamado como tu iglesia, salar, alumbrar, Señor, que podamos salar y alumbrar, Señor, el mundo en el que nos encontramos, mi Dios, y que tu misericordia, tu paz y tu amor sean multiplicados en nuestras vidas, Señor. La vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.